Muy buenas noches para todos. Buenas noches a todas las personas que ya se conectaron. Muchísimas gracias. Me gustaría saber si me están escuchando. Muchísimas gracias. Entonces, bienvenidos una vez más a nuestro Club de Bienestar con nuestro encuentro número 4. Un placer para todas nosotras recibirlos. Felices de esta oportunidad y dándole gracias a cada uno de ustedes y a Dios porque nos permite estar conectados el día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy bonito que me gusta muchísimo, que es el sueño y el descanso. Aprender a dormir y aprender a descansar es muy importante para cada uno de nosotros y ese es el objetivo, ¿no? Identificar la importancia de aprender a dormir y descansar y también aprender si alguna vez estamos haciendo algo inadecuado con este proceso tan importante para todos nosotros. Ese sería nuestro objetivo. Quiero pues empezar por decirles que el periodo es un periodo de inconsciencia en el cual nuestro cerebro está activo, totalmente diferente a lo que muchas veces pensamos o a lo que yo pensaba hace algún tiempo, ¿no? Pensamos que cuando estábamos dormidos todo nuestro cuerpo estaba en reposo y resulta que no, nosotros estamos inconscientes, pero nuestro cerebro y nuestro cuerpo siguen trabajando, siguen realizando esas funciones, siguen activos para mantenernos saludables, por decirlo así. Durante el sueño, el cerebro pasará por 5 ciclos diferentes. Entonces, cada uno de estos ciclos necesitan un tiempo para poderse dar. Y si no dormimos lo suficiente, no se pueden dar estos ciclos. Yo quiero comentarles que yo tenía 3 mitos antes de empezar a hablar del sueño y antes de involucrarme muchísimo con mis compañeras de equipo acerca del sueño. Yo decía, por ejemplo, o pensaba que el sueño se recuperaba y no, definitivamente el sueño no se recupera. Sería el primer mito y decirles que lo que no logramos dormir o todas estas funciones que no se hicieron presentes en un día que no dormimos no las recuperamos nunca. Ya se perdieron. El mito 2 es que no sabía que si hay una luz en la habitación, algunas funciones, como por ejemplo la melatonina, no hacen su proceso porque hay luz y algunas veces nosotros dormíamos con una lucecita encendida, como por ejemplo la del difusor. Y fíjense que si hay una luz, el proceso no se cumple de manera adecuada como cuando estamos en total oscuridad. Y el mito número 3, que no es mito, sino son realidades, es que muchas veces cuando tomamos medicamentos para dormir no se dan todas estas funciones que deberían darse porque nuestro cuerpo no está en inconsciente, no está en reposo, simplemente está dopado por el medicamento. Entonces, como el medicamento lo tiene dopado, no se cumplen todas estas funciones que se deberían estar cumpliendo, como cuando tenemos un sueño totalmente natural. Entonces, me gustaría también que ustedes hoy pudieran aclarar alguna de esas cosas o de esas falsas creencias que como yo entendía. Bueno, quiero presentarles. ¿Te escuché algo, Cris? Sí, te iba a decir que, pero volví a bloquear el micro. Te iba a decir que esos mitos, yo digo que la mayoría de las personas los tenemos, ¿no? Sobre todo el último, cuando decimos, bueno, me tomo esto y me duermo. O sea, me Me tomo esta duermo. pastilla o cualquier sustancia que te haga que te tumbes, ¿no? Y tú crees que por eso entonces ya solucionaste el tema. Y fíjate qué importante saber que no estás descansando. No sé si alguien más haya tenido esa experiencia de que igual aunque hayas hecho que te duermas, no descansas. Claro, y no solamente no descansa, sino que no le permitimos al cerebro y al cuerpo que tengan activas todas esas cosas o todos esos procesos que se dan mientras estamos dormidos de verdad de forma natural. Entonces es súper delicado. Bueno, quiero presentarles así como una lista del contenido de lo que vamos a hablar el día de hoy, porque vamos a hablar
de estas funciones importantes a través del sueño, como por ejemplo la fusión cerebral, el bienestar emocional, el equilibrio hormonal, el sistema nervioso, la respuesta inmune y la regeneración de tejidos. Y quiero que antes de empezar a hablar de todo esto, quiero que hagamos una pequeñita actividad, que hagamos ese escaneo mental corporal, que revisemos cada una de las partes de nuestro cuerpo y si alguien quiere compartir, pues puede hacerlo, si no, simplemente que lo hagamos y qué parte de nuestro cuerpo podría estar alterándose por la falta de sueño y descanso, con estos 6 puntos que tenemos aquí para trabajar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la regeneración de tejidos porque nos dicen que con el sueño nosotros fortalecemos músculos, tendones y que crecemos. Pero nosotros que pensamos que como ya estamos grandes, no necesitamos esa función de tejidos porque ya nuestros tejidos están listos. Entonces yo me voy por esta parte en ese escaneo. Entonces los invito a que hagan un escaneo, por ejemplo, y qué importante para nosotros los que tenemos niños y adolescentes entender este proceso. Si alguien quiere participar, pues nos avisa y lo escuchamos. Si no, seguimos adelante, Cris. Listo, sigamos entonces. Hablemos de... Y bueno, yo les decía que tenemos una invitada especial y me gustaría preguntarle a nuestra doctora Mariale que nos ayude pues un poquito en esta parte de la función cerebral, demasiada información en el día mientras estamos despiertos. ¿Y cuál sería la importancia para este proceso del sueño? Está por aquí la doctora María Alejandra, está con nosotros, ella es la médico del equipo, entonces ya la han visto anteriormente, pero hoy es nuestra... Gracias, Ana, por la introducción. Buenas noches para todos. Bueno, respondiendo a esa pregunta es un sí rotundo. De hecho, el término que de pronto me gusta utilizar para definir qué pasa con esa información abundante que recibimos durante el día es consolidar, procesar. Entonces, estímulo y que por supuesto ingresa por nuestros órganos de los sentidos y por todos los circuitos nerviosos que tenemos, por supuesto van a llegar a nuestro cerebro, pero digamos que van a quedar, por decirlo así, como en un almacenamiento transitorio. Están simplemente ahí, pero no se han distribuido a su destino final, por decirlo así. Entonces, cuando entramos en el proceso, en nuestra fase de sueño, más puntualmente en el sueño profundo, porque hay, digamos, como varias fases en el sueño, esa información ya en nuestro cerebro, que como Ana mencionó al inicio, descansa, pero no deja de funcionar, empieza a filtrar o a seleccionar esa información y eventualmente a llevarla a consolidar al estado donde ya debe estar para uno poder emitir o evocar esos recuerdos en un momento posterior. Entonces el término sería procesar la información y seleccionarla. Y de pronto un ejemplo muy claro de esto, y creo que a todos nos pasó en nuestra adolescencia y en nuestra adultez joven, es muy típico ver cómo previo a un examen o a un test, realmente lo que consideramos que va a ser más eficiente es estudiar y sobresaturarnos el último momento, no importa qué hora de la noche o de la madrugada sea, pensando que el conocimiento va a estar más fresco para el día del test o del examen, y es absolutamente todo lo contrario, ¿no? Es precisamente el momento justo para que lo que en ese momento del día o días previos se ha estudiado o se ha adquirido de información se consolide. Entonces realmente es contraproducente y creo que todos hicimos eso en algún momento, ¿no? Claro que sí, totalmente de acuerdo. Bueno, si vamos a la siguiente o el siguiente proceso que íbamos a revisar, que es el bienestar emocional, y este me gusta mucho hacerte la pregunta porque sí me gustaría dejar claro cómo altera o cómo nos afecta
la falta de sueño este proceso? Porque yo siento que somos diferentes. Bueno, este es otro tema, digamos, muy, pero muy amplio y también digamos, causa-efecto. Entonces, por supuesto que, digamos, todo el tema de las emociones, todo lo que vivimos en el día y nuestro estado de ánimo como tal va a estar ligado o depende de qué tanto sueño o qué tan reparador sea ese descanso que tenemos previamente. Si tenemos un sueño tranquilo, en un tiempo justo, que sea reparador, por supuesto que el día estamos llenos de ánimo, recargados, optimistas, ese tipo de pronto que somos más resolutivos ante las situaciones. Y eso no es simplemente ni mito ni alguna cuestión de pronto que no tenga fundamento. Tenemos dos estructuras cerebrales que son muy importantes, que son la amígdala, que digamos en todo este tema que hemos tocado a lo largo del club ha sido protagonista porque es como nuestro centro de emociones, y otra área que es la corteza prefrontal, que básicamente está aquí encima de nuestros ojos. Entonces, digamos que son los dos puntos donde se da esa conexión y literalmente es una conexión porque esa corteza es como la que regula la amígdala. Entonces, ¿qué pasa? Que esta corteza prefrontal tomamos decisiones, controla nuestras reacciones. Entonces, si no tenemos un buen descanso, si no hacemos esa asociación entre esa conexión, pues lógicamente se rompe. Y se rompe es que no está presente, por lo tanto, esa área que controla la otra no emite esa función. De hecho, hay muchos estudios actualmente que demuestran con imágenes, con resonancias magnéticas, que muestran cómo esa vía está interrumpida. Entonces, personas que se privan, así sea de 24 horas del sueño nocturno, claramente esa amígdala, como no tiene quien la regule, eh, tiene, digamos, como una reactividad. Entonces la persona ansiosa, hiperactiva, agotada y fatigada porque simplemente nunca descansó, y personas que tuvieron un sueño absolutamente normal se vuelven más activos durante el día, optimistas, y eventualmente esto cambia toda la mecánica de cómo desarrollamos nuestras emociones durante el día, y por supuesto esto es algo acumulativo. Entonces, si venimos en un sueño, digamos, interrumpido o mala higiene del sueño, por supuesto que la irritabilidad y otros sentimientos va a ser lo que comande nuestro día a día. Qué importante para los niños este proceso, ¿no? Absolutamente, sobre todo en ellos que están en esa etapa de crear apenas ese hábito de vigilia-sueño. Súper importante este tema emocional. Y creo que nos toca a todos, ¿no? A todas las etapas de la vida. Bueno, también creo que está un poco relacionado con este tema cuando hablamos del equilibrio hormonal, que es algo también súper importante. Y yo lo relaciono mucho porque a veces cuando la persona está irritable o normalmente a las mujeres, cuando estamos como que en esos días malos, dicen, no, tú estás muy hormonal. Y se relaciona con eso, con el estado de ánimo y todo eso. Y cómo darnos cuenta cómo nos afecta la parte hormonal el tema del descanso, de dormir bien. Y en este caso siempre se habla de la melatonina. Es una que normalmente se nombra en estos momentos en los que hablamos de descansar bien. Y yo quería que tú nos explicaras bien de qué se trata, porque a veces pensamos, no, la melatonina es algo que nos tomamos y nos hace dormir. No, ¿qué es la melatonina en nuestro cuerpo? Cuéntanos, María Alejandra, ¿qué es la melatonina y cómo funciona? Bueno, entonces, básicamente, sí, se tiene como ese mito o esa creencia de pronto de que todo lo que dejemos de hacer o todo lo que nuestro cuerpo deje de hacer es fácilmente reemplazable. Entonces, confiamos mucho en que hay como la pastillita o la píldora mágica que nos reemplaza todas esas funciones que ya están deterioradas. Entonces, digamos que esa hormona es natural en nuestro cuerpo. Somos absolutamente capaces de producirlas y día a día se produce en nuestro cerebro, pero como Ana dijo al inicio, es sumamente sensible y está totalmente regulada por la luz. Entonces, en el día tenemos una muy mínima, casi nula producción de melatonina, y aumenta progresivamente a medida que está
ya cayendo la noche. Y eso también interfiere en que no solamente es de noche y el cuerpo entiende que ya debemos entrar en un ciclo diferente, sino que también toda la adecuación de nuestra habitación, una mínima luz, un equipo electrónico, por supuesto que va a afectar esa producción. Entonces, es la llamada hormona del sueño. Y por supuesto que también tiene un factor importante la persona que va lentamente aumentando en años, porque sí está demostrado que disminuye la producción, lo cual no quiere de pronto decir que toda persona que va aumentando de edad necesariamente está condenada, por ejemplo, a tener insomnio. Entonces, ahí es donde entra, digamos, un tema que creo que vamos a tocar en una o dos clases más, y es toda nuestra dieta, porque a base de un aminoácido que no producimos, que es el triptófano, que por supuesto lo podemos obtener de la dieta cuando esa dieta es rica, variada y natural, y empezar a fomentar de pronto la formación de melatonina, por supuesto también se puede tomar, no está, digamos, de sobra, pero pues es, digamos, más efectiva cuando le damos al cuerpo ese precursor y le incitamos a hacer la acción que él tiene, ¿no? Entonces, realmente, pues es importante y es la pequeña función que tiene esa hormona con el sueño. Súper interesante. Mira, y hablando del sistema nervioso, que por ejemplo, eso lo notamos, creo que es muy fácil notar cuando la persona tiene una buena noche de sueño, cómo está el otro día, que cuando no la tiene, ¿no? Nuestro sistema nervioso, pienso yo que cuando no descansamos está todo el tiempo alerta. Entonces, estamos como que constantemente como esperando algo, ¿no? Y yo quería saber cómo funciona o qué es lo que pasa con el sistema nervioso cuando nosotros dormimos. ¿Por qué es tan importante el descanso para el sistema nervioso? Bueno, entonces aquí me voy a como enfocar en una palabra clave que tú mencionaste y es alerta. Entonces, el sistema nervioso de todo ser humano está dividido en dos partes y es el simpático y el parasimpático. Entonces, para ponerlo aquí en términos que todos comprendamos, con el simpático estamos alerta, activos, como activando mecanismos de supervivencia, es decir, todo lo que significa estar en el día en actividad, y ese parasimpático es el que nos lleva al reposo, a la calma, y no solamente a nivel de conciencia, sino a nivel de nuestras vísceras, de nuestros órganos. Entonces, ¿por qué es tan importante entrar en un sueño profundo? Porque es darle el permiso al cuerpo de que ese sistema parasimpático, que es la subdivisión que les mencioné ahora, comande todo el sueño. Entonces, es benéfico porque el cuerpo realmente descansa de sus funciones. El corazón es en el momento, en el ciclo, pues en las 24 horas del día, donde deja de trabajar más que cuando estamos en actividad. Entonces, por eso es tan beneficioso, por ejemplo, en pacientes que sufren del corazón, en pacientes que tienen tensión arterial elevada o sufren de hipertensión, porque entonces nuestra frecuencia cardíaca baja en el sueño, baja la tensión arterial. El intestino entra también como en una movilidad un poquito más lenta, entonces eso también explica el por qué el consejo de que siempre en la noche, y realmente hablando de noche como 6 de la tarde máximo, tomemos nuestra última comida, que no sea tan cargada, que no sea tan difícil, por decirlo así, de digerir, porque generalmente tenemos pobre o nula actividad física en la noche y fuera de eso vamos a entrar en un descanso donde el intestino también dice voy a descansar, entonces por supuesto que estamos contribuyendo a tener un mal sueño porque estamos en contra de esa función como tal que el organismo tiene en ese sueño profundo. Entonces, por supuesto que es importante también que entendamos el por qué toda actividad del día necesita que ese cuerpo compense con el descanso en la noche y básicamente nuestras funciones están comandadas por ese sistema que nos mantiene en calma. Eso es lo que pasa en nuestro sistema nervioso con un sueño adecuado. Buenísimo. María Alejandra, nos estás dando una clase magistral. De verdad, está buenísima toda esta información para ayudarnos a entendernos, ¿no? A El entendernos sueño, a nosotros perfecto. mismos. Mira que ahí hay una pregunta de Jennifer que Así nos es. dice que tú nombraste algo de la edad. Ella quiere saber si de verdad qué diferencia hay o qué tiene que ver la edad con los ciclos de sueño.
Ok, Jennifer, sí, perdón, sí, Jennifer, Jenny, respondiendo a tu pregunta, sí, lo que mencionábamos ahora está más ligado con el tema de que, pues, con el envejecimiento, con el aumento de la edad, la función de esa glándula pineal, que es la encargada de producir melatonina, va disminuyendo y eso es algo absolutamente, digamos, confirmado o comprobado con estudios, pero también mencionaba yo que no es, yo le llamo como una condena, porque casi siempre tendemos a generalizar de que como ya sabemos que a tal edad va a cesar un poco la función. Entonces ya vamos a entrar con trastornos del sueño. Yo he tenido pacientes y absolutamente con un sueño muy plácido, reparador, y son personas absolutamente activas y tienen 80, 70 y algo de años. Entonces la respuesta es sí, influye la edad porque disminuye la producción de esa hormona, pero eventualmente hay muchos mecanismos, pero muchísimos, que pueden incitar que la formación, digamos, de esta hormona se siga dando y por tanto, pues no padecer de esos trastornos clásicos, ¿no? Doctora Mariala, y también lo que gastamos de energía en el día, ¿no? En la medida en que vamos envejeciendo, también gastamos un poquito de menos energía, somos más tranquilos, no hacemos tantas actividades, entonces, pues diría yo que el cerebro también asume menos necesidad de descansar. Exactamente, así es. Bueno, aquí se presenta este tema de la respuesta inmune, ¿no? Que es algo que todos tenemos. Todos tenemos nuestro sistema inmunológico, que sabemos que es el que nos protege con todas estas cosas que pueden ser internas o externas que puedan causarnos algún daño al organismo. Pero, o sea, puede ser que tengamos el sistema inmunológico fuerte o débil, ¿no? Entonces, cuando se presenta este tema relacionado con el descanso, se habla del sistema linfático. Entonces, yo quería saber, porque de verdad que ese tema no lo manejo, ¿cómo afecta que este sistema linfático esté como que se separe si hay una vigilia, o sea, si estamos despiertos durante los momentos que debemos estar durmiendo o descansando? ¿En qué afecta que él se detenga? Bueno, entonces para empezar, digamos que, bueno, este término realmente es nuevo, porque digamos que son estudios muy recientes los que ya nos han sacado de ciertas, no dudas, pero de ciertos conocimientos que se quedaron un poquito en el pasado. Siempre pensamos que el llamado líquido cefalorraquídeo era la única forma de que el cerebro se desintoxicara. Entonces, hoy sabemos que este término del sistema linfático, hagamos de cuenta que es como una vía alterna que se une ya o un río pequeñito que llega a ese mar que es el líquido cefalorraquídeo y que drena absolutamente todas las toxinas. Y obviamente cuando escuchamos el término toxinas pensamos que son cosas siempre que introducimos al cuerpo en forma de químicos, medicamentos, productos, alimentos de pronto que los contengan, pero esas toxinas incluso son, digamos, como residuos, por decirlo así, del mismo proceso del cuerpo. Entonces, el hecho de que ese sistema linfático esté desactivado durante la vigilia quiere decir que el sueño es nuestro momento, por lo menos en el que en el cerebro se desintoxica. ¿Listo? Entonces, el hecho de que se active en el sueño es, tengo que dormir para no permanecer constantemente tóxico. Vuelvo a decir, digamos, toxinas, pero que son propias del organismo. Entonces, realmente, por el hecho de que las produzca el organismo, si están en exceso, claramente van a hacer daño y de hecho, una de las patologías o de las enfermedades que está como más ligada con este proceso de que no nos desintoxiquemos porque no tenemos un sueño adecuado es el Alzheimer, que es esa producción de una de las proteínas importantes, que es la proteína beta amiloide. Pues uno entendería que si el cerebro la produce y la acumula no pasa nada porque es algo nuestro, pero esa acumulación hoy en día se sabe que puede ser precursora de Alzheimer y simplemente con un sueño adecuado el riesgo de Alzheimer disminuye. Así tengamos incluso un factor de herencia que casi todo el mundo piensa que ya estoy condenado, lo heredé de mis familiares, entonces voy a tenerlo. Entonces hoy se sabe que no, que esa herencia se puede cambiar y que eventualmente sí tiene que ver un sueño adecuado con evitar esas patologías crónicas. Súper interesante ese tema. A veces no le damos importancia a estas cosas y pensamos que es cualquier cosa, pero fíjate
lo importante de saltarnos una noche, lo que decía Ana, no se recupera. O sea, lo importante de que tú digas, ay, bueno, esta noche no dormí, pero mira todo lo que dejó de pasar porque no dormiste. Entonces, súper Y importante. yo cuando vi ese tema, el sistema linfático, Dios mío, ¿a qué edad te enteraste que en tu cuerpo estaba eso? Pero bueno, me calmó. Mariale, ahora cuando dice que es un tema realmente nuevo, porque yo de verdad que yo no tenía ni idea que en mi cuerpo Sí. pasaban. Pero qué bueno es tocar esos temas, ¿no? Bueno, tenemos la regeneración de tejido y como decía Ana al principio, o sea, tú no te imaginas que después de cierta edad tú estés haciendo tejidos en tu cuerpo. Y yo quería saber, pues, más específicamente, cómo es eso que se regeneran los tejidos al momento del sueño, o sea, ¿de qué se trata este tema? Bueno, entonces, bueno, Ana no tiene tanta razón en qué sentido que sí, automáticamente entramos en fase de sueño, nos regeneramos. De pronto no conduzca de pronto al crecimiento óseo que algunos deseamos, sino que eso pasa solamente en los niños y por eso en ellos es clave que tengan un sueño absolutamente respetable en la noche, pero constantemente estamos en reparación de tejidos dañados, en remover esas células que ya por X o Y motivo terminaron su función, en regenerar músculos y en generar, digamos, crecimiento de tejidos. Y esto va ligado porque así como la melatonina se produce pues para comandar este ciclo de vigilia y sueño, también está, digamos, la producción importante de la hormona de crecimiento y casualmente es en la noche, donde se produce como esos picos en todas las edades, ¿no? En los niños es importante de pronto relacionarlo con que tienen dolores óseos en la noche porque están creciendo durante el sueño y eso genera dolor. En nosotros, como ya está ese crecimiento como establecido a nivel óseo por lo menos, pero la parte muscular, la parte celular, nuestros tejidos, heridas, todo se tiende a regenerar en esa fase de sueño y realmente es la mayor parte donde se produce la hormona. O sea, en el día podemos estar activos y pensando que nuestro cerebro también la está produciendo, pero es más o menos similar al tema de la liberación de melatonina, que está regulada simplemente por el ciclo de luz y oscuridad. Entonces, ese pequeño detalle de la producción de hormonas y todo lo que impacta en tener, digamos, siempre tejido nuevo, tejido sano, pues está visto por un buen sueño. Muy Bien, bueno, muy y me interesante. gustaría una preguntita, y tiene que ver algo con ese riesgo de caídas y de que de pronto nos caemos y enseguida nos partimos un brazo o algo así. Puede estar ligado porque eventualmente ya es un tejido, llámese músculo, llámese piel, llámese hueso, que obviamente pues si no es reparable de tejido que posiblemente no esté en buenas condiciones y siendo francos realmente en el día a día, por lo menos del mundo que vivimos actualmente, conocemos, no nos ofrecen los nutrientes que hace 30 o 40 años en un alimento sí estaban presentes. Entonces, claro que sí, vamos a estar más propensos a caídas, a fracturas y a traumas por esa mala reparación celular y de tejidos que hay si no hay un buen sueño. Fíjate que tenemos un comentario aquí que nos dice, Jennifer Romero nos dice, yo estoy leyendo un libro donde se habla de la importancia de la meditación para el cerebro. Realmente es el órgano que necesitamos fortalecer para que nuestro cuerpo funcione en totalidad. Realmente el cerebro es el rey. Así que Absolutamente de acuerdo. Y la meditación, un buen camino para lograr, digamos, como esa higiene del sueño. Hace parte de como una buena preparación para entrar en un sueño reparador. así es. Bueno, lo importante de todos estos conocimientos que estamos aprendiendo ahora, sobre todo María Alejandra, muchas gracias por esos aportes, porque es un poquito entender científicamente de dónde viene todo el tema del descanso como tal y por qué lo necesitamos tanto. Y bueno, lo que decimos aquí, la forma en la que te sientes cuando estás despierto depende de lo que pasa cuando descansas. Yo les digo, eso es tan cierto. O sea,
es tan diferente una persona que haya descansado correctamente en el día que una persona que no descansó. Yo me pongo fastidiosísima, no quiero hablar con nadie, no sé qué tengo. A veces tengo sueño y no sé si lo que tengo es sueño. Estoy como los niñitos esos cuando están llorando y ¿será que tiene sueño porque está llorando mucho? No sé cómo les pasa, cómo se les manifiesta a ustedes cuando no han dormido bien en el día, pero a mí me pasa por ahí. Bueno, entonces vamos como a la parte práctica de toda esta información que realmente fue un abrebocas para ampliar el tema y son pues soluciones naturales para aprender a descansar. Entonces, es importante, digamos, como siempre, optar por estas medidas primero antes de buscar lo que generalmente hacemos al revés, ¿sí? Porque entonces eventualmente nos agotamos fácilmente cuando una medida natural no nos da resultado y entramos entonces por un fármaco o un medicamento que nos ayude a dormir. Entonces, ¿cuáles son como estos beneficios o ventajas de intentar primero soluciones naturales? Primero, que jamás nos van a generar dependencia. Es decir, vamos a ir como adecuando a nuestro cuerpo a lo que él ya sabe hacer, pero lo vamos como a ir guiando con estas soluciones, pero pues en el momento dado no vamos a estar dependientes de ellas si ya recuperamos como la función. Por supuesto, al ser naturales no hay efectos adversos detrás de todas estas medidas. Nos ayudan a conciliar el sueño de una manera natural y se dan los procesos fisiológicos propios del sueño, es decir, no hay algo que estemos bloqueando para obtener sueño, simplemente estamos facilitando que los procesos cursen normalmente, pero vamos a obtener ese beneficio de dormir de una manera más adecuada y, por supuesto, están al alcance de nuestra mano y son una forma de y no son una forma de automedicación, es decir, podemos sin llegar, por supuesto, al exceso de nada, pero son unas medidas seguras, confiables al alcance de absolutamente todos, tanto por poder adquisitivo como por conocimiento. Entonces, realmente siempre y en todas las áreas va a ser como la primera opción. Y aquí de pronto vamos a encontrar unos consejos o unos tips de pronto de qué tener en cuenta para una adecuada higiene de sueño. Y son estos tips que les menciono ahora. Priorizar el sueño. Realmente no priorizamos el sueño. Pensamos que si dormimos 3 horas en la tarde, podemos reponer el trabajo que hicimos anteriormente. Entonces, no le damos prioridad a que tengamos un horario establecido y a que las funciones también pues paren y continuarlas. Crear el hábito. Sería bueno también que empezáramos a intentar dormirnos todos los días a la misma hora y también despertarnos a una hora adecuada porque pues ese hábito se puede reeducar. Digamos, no importa la edad que tengamos. Por supuesto, la actividad física, la meditación siempre van a ser una herramienta importantísima, pero no más que la alimentación, y lo vimos con el triptófano, que no lo producimos, pero si nuestra dieta es rica en él, ahí podemos estar teniendo una herramienta natural para favorecer el sueño. Esto, disfrutarlo, es de los placeres de la vida que no solamente nos regeneran, sino que también nos permiten descanso. Los hábitos saludables, los horarios, como les decía, la exposición como tal, y todo lo que nuestra habitación contenga, de pronto es importante en garantizar que esa etapa del sueño se dé o no se dé. La radiación que emiten los equipos electrónicos, las pequeñas lucecitas, el celular debajo de la almohada. Básicamente son cosas que son como disruptores del sueño y por supuesto que tenerlas en cuenta nos ayuda a crear como más ese hábito y a disfrutar de esta función. Totalmente de acuerdo y definitivamente tendemos que optar por esas soluciones naturales. Ya lo decía Mariale, son las que necesitamos primero y probar con ellas primero. Hay cosas tan naturales como ella decía que levantarnos a la misma hora todos los días y acostarnos a la misma hora. Nuestros aceites esenciales, siempre hablaremos de ellos porque además de qué es lo que hacemos, definitivamente llegamos aquí y nos conocemos gracias a los aceites esenciales y a los beneficios, todas aquellas dificultades
que hemos tenido en casa para dormir. Afortunadamente, los aceites esenciales nos han ayudado muchísimo. Ya ustedes lo decían hace un ratito, ejercicios de relajación, entre esos está la meditación, la oración, aquellas personas que tenemos la costumbre de orar antes de dormir. Esto es un excelente ejercicio de relajación. Algunas personas les gusta leer un libro antes de hacerlo y está bien con una luz que no sea la luz del celular. La luz del celular definitivamente no ayuda para nada. Ejercicios de respiración, recordemos que la respiración nos ayuda a regular sobre todo la amígdala, como nos explicaba la doctora Mariales, y esa amígdala se creció durante el día con solamente un ejercicio de respiración, y si además le añadimos un olor a esa respiración, pues nosotros lo hacemos con el difusor conectado mientras estamos respirando. No necesitaríamos hacer mayor cosa, sino concentrarnos un poco en esa respiración, y con el olfato nos ayuda a empezar a que la amígdala vuelva a su tamaño y poder empezar a ayudarnos con los procesos. Yo, por ejemplo, para tomar utilizo muchas infusiones. Eh, eh, las gotitas de lavanda de pronto en una aromática, no té, porque el té nos estimula, pero las plantas aromáticas y con una gotita de nuestros aceites esenciales son maravillosas. A mi hijo le encantan frías, entonces él en la cena con una aromática, y después pues con su difusor. Y hay una planta que bueno, que esa planta aquí en Valledupar las hay en todas partes. Yo no sé si donde ustedes están, pero se llama lengua de suegra por aquí, pero se llama sanseveriana, creo que es su nombre original, o espada de Bolívar también. Ella dicen que hay estudios hasta de la NASA, bueno, que ayuda a el proceso de oxigenación en la habitación, y eso hace entonces que se nos facilite la relajación y la respiración. Y la música, por ejemplo, la melodía con la que empezó Chris a recibirnos el día de hoy, dice que es una frecuencia que nos ayuda, que está comprobado y que muchos científicos la hicieron con el apoyo de neurólogos, para que escuchando esta música, pues nuestro cuerpo empiece a buscar ese proceso de dormir y de descansar. Y ya ustedes decían ahí en los comentarios que la meditación guiada también ayuda muchísimo. Para aquellas personas que saben hacer meditación excelente, pues yo todavía no sé hacerlo. Por eso yo les digo que la relajación, la respiración y ejercicios con el olfato es lo que yo hago, y eso pues reemplazaría a las personas que saben hacer meditación. Buenísimos estos tips porque son soluciones que tenemos a la mano. Y, Están y de mira, Jenny está diciendo que tiene esa planta y no sabía que servía para eso. Sí, en la habitación, hay que ponerla en la habitación. Aquí en casa las tenemos dentro de la habitación. Hay que hacerlo y medir, o sea, hay que hacerlo y medir el resultado porque yo conozco la planta, pero nunca había pensado tener una planta en la habitación. Entonces, es un buen tip para comenzar a hacer. De los otros mitos, ¿no? Antes nos decían que las plantas no se usaban Ajá, en las sí, es habitaciones. cierto, había ese mito también. Bueno, de los aspectos clave de esta reunión de hoy, dentro de estas soluciones naturales que nos compartieron la doctora María Alejandra y Ana, pues está el tema de los aceites esenciales. Y quiero hablarles específicamente de mezclas que se hacen con los aceites esenciales. Miren, nosotros tenemos a nuestra disposición aceites esenciales espectaculares para relajar, que cuando hablamos del estrés hablamos de algunos de ellos, la lavanda, manzanilla romana, algunos cítricos, pero no hay nada mejor que tener en un solo frasquito, en un solo aceite esencial, la mezcla de varios que tengan estos componentes. Y nosotros tenemos una marca registrada que se llama Serenity, que solo la vende doTERRA, por supuesto, y que yo tengo aquí el aceite esencial, pero que vi, Ana, que tú tienes las otras presentaciones. Ella está en varias presentaciones porque la tenemos como a ti te provoque.
en cápsulas, en barrita para que te lo coloques de forma tópica, el aceite esencial que tenemos aquí, el rolón que tiene Ana allí, espectacular. ¿Esto con qué finalidad se creó en doTERRA? Para que todos esos aceites que nos aportan ese relax, ese abrirnos al descanso estén en un solo aceite esencial. Y cuando la persona quiere cuidar su forma de descansar, y aquí les digo que a veces la gente dice, no, pero yo duermo bien, yo duermo tantas horas. Pero ok, pero estás descansando, sí se están cumpliendo todas las funciones de tu cuerpo, porque a veces estamos acostados, pero no estamos descansando. Entonces, si queremos cuidar este aspecto en nuestra familia, que todos debemos querer hacerlo, sí o sí tenemos que tener apoyo con los aceites esenciales, además de todas las soluciones naturales que tenemos a nuestra mano. Bueno, entonces, antes de dar como por finalizado el espacio que hoy hemos compartido, de pronto quisiéramos que alguien se animara tal vez a contarnos alguna experiencia, puede ser un testimonio o algún tipo de comentario que tengan de alguna experiencia cercana con temas de sueño. No necesariamente tiene que ser un trastorno del sueño, o si lo es, pues perfecto, pero quisiéramos de pronto que alguien se animara a comentarnos, y si lo desean nos hacen saber para quitarles el micrófono. Sí, este es el momento para que nos cuenten, pues también si quieren hacer alguna pregunta o algo, pero es el momento para que nos aporten algún testimonio o algún dato curioso que de repente no hayamos tocado acá. Yo te cuento, yo tengo experiencia en este tema porque cuando yo comencé a usar los aceites empecé por esto, empecé por el tema de que en mi familia no dormíamos, era ese tema de la pandemia, ese tiempo de pandemia y entonces, bueno, se creó muchos malos hábitos como las pantallas, pues el colegio de mi hijo era con el computador y era un niño. Entonces, pues se le desordenó el sueño al no dormir él, no dormíamos nosotros y eso creó una catástrofe porque parecíamos unos zombies. Pero cuando llegaron los aceites comenzamos a usarlo. Yo comencé con el de lavanda y lo usamos tópicamente primero y de verdad que poco a poco sentimos el cambio, porque esto es lo que pasa con las soluciones naturales, que tú vas creando un hábito y va cambiando. No es una pastilla que te tomaste y te tumbaste, no, es algo que va haciendo que tu cuerpo cambie. Y hoy en día yo agradezco eso, a tener esos hábitos naturales con los aceites esenciales. A ver, Hay dice, personas en el grupo en el chat, perdón, que dicen que quieren participar. ok, Marlene y Jennifer. A ver, ok, ya estoy abriendo aquí. A ver, ya puedes quitar el micro. Ahora sí, ya puedes. Hola, hola a todos. Hola, buenas noches, señora Magdalene. Buenas noches, gusto saludarlas a todas. Ese tema es súper interesante. Uno a veces cree saber mucho y le falta tanto por conocer, por eso es que es importante la asistencia a este tipo de información y de clases que ustedes han preparado tan magistralmente. Bueno, yo en cuanto a los testimonios, tengo muchos testimonios ajenos de las personas que he frecuentado en este transitar por doTERRA, ¿verdad? Pero voy a comentar sobre mi testimonio más cercano, que es mi esposo. Él normalmente no dormía, o sea, desde hace muchísimos años, 3 de la mañana, 2 de la mañana ya estaba de pie. Y entonces, bueno, eso generó, por supuesto, como bien dijeron en todo el transcurso del tema, eso genera mal humor, genera estrés, problemas de las cosas, porque todo es como un círculo alrededor de que la persona se sienta mal emocionalmente, no descansada. Y eso le pasaba a él.
cuando entré en este mundo de doTERRA, ¿verdad? Que empecé a conocer todas estas cosas, iniciamos con la lavanda y fue fantástico porque empezó a mejorar su sueño muchísimo. Y cuando descubrimos también el Serenity, pues Serenity en el difusor, lavanda tomada y bien, muy bien. Por lo menos como hablaron también ahí del sueño en las personas de edad, porque mi esposo tiene 74 años y yo tengo 72, claro, por supuesto, la cantidad de horas disminuye, pero está en la calidad, porque de repente yo por lo menos pienso que yo duermo bien, descanso bien, pero a las 5 de la mañana, 5:30 ya yo estoy despierta, pero estoy bien. Bueno, empezó a dormir muchísimo más. Y entonces el comentario que quería hacer ya como decir más novedoso, nunca había probado la acción de la lavanda y la naranja. Lo he visto en muchos comentarios y testimonios en los grupos de doTERRA, pero nunca me había interesado probarlo porque ya teníamos estas dos opciones maravillosas del Serenity y lavanda, pero un día se me ocurrió probarlo recientemente y yo les digo una cosa, el aroma de esos dos aceites es espectacular. Yo lo puse, se lo puse ahí en el cuarto y me salí. Cuando volví a entrar al cuarto, ese cuarto olía delicioso. Entonces, bueno, lo doy como tips agregado a lo otro que ya han hablado, el Serenity y la lavanda. Y definitivamente estos dos yo lo doy por comprobado tanto en mi esposo como en las personas que he frecuentado en esto de la información, del conocimiento que doy sobre los aceites y la distribución. Bueno, ese es mi testimonio. Gracias, gracias, muchas gracias. Y es muy Excelente. valioso porque a veces tenemos como temor, ¿no? De que, no, ¿será que eso me hace o no me hace? Así Sí, así es. es. Creo que Jenny también quería participar. Jennifer Romero. Jennifer. Y Jennifer Jenny, Romero. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, en mi caso, yo tengo un testimonio particular con mi papá. Hace como 4 años, él fue diagnosticado, bueno, empezó a hacer tratamiento psiquiátrico, pero lo primero que empezó a desarrollar fue efectivamente un trastorno del sueño. Duró aproximadamente 15 días sin poder dormir. Y por ende, nosotras, eh, mi madre y yo también, sin poder dormir. Entonces, ahora que manifiestan todo esto de la importancia del sueño y que no se puede recuperar ese periodo en el que no descansaste y tu cerebro, pues obviamente no tuvo la actividad correspondiente que necesita para regenerar todos los sistemas del cuerpo. Entonces, evidentemente, ahora entendemos la importancia, pero sin duda, cuando empezamos a tratarlo médicamente, pues muchos aspectos no mejoraron del todo. Quizás el tratamiento más efectivo para él, para su descanso, fue sin duda la lavanda. Entonces, él ahora ha desarrollado un hábito de sueño increíble y de verdad que es una gran manifestación de los cambios que ha generado en él. Está mucho más tranquilo, no está alterado anímicamente, está más relajado. Tenía algo que era que no participaba en las conversaciones porque estaba siempre como rabioso. Y todo eso ha cambiado en él. Entonces, digamos que ese fue mi entrada a este mundo fue por su enfermedad y por su diagnóstico, y de verdad que muy agradecida por los resultados ahora. Muchas gracias. Gracias por ese maravilloso testimonio, Jennifer. Qué satisfacción tan grande lograr una solución, sobre todo en esos casos, ¿no? Sí, es muy valioso y encontrar, digamos, como
esa respuesta, sobre todo con una medida natural que no es tóxica y que claramente lo que va a hacer es enseñarle al cuerpo a seguirlo mejorando. Es satisfactorio. Bueno, yo les voy a informar a las dos personas que participaron que por su valiosa participación, aunque la doctora Mariale no nos dijo que habláramos de los aceites, sino si alguien quería participar, si tenía alguna dificultad o trastorno con el sueño, pero ellas se animaron a participar y gracias por contar de los aceites. Les cuento que se ganaron 2 regalos, o sea, un regalo cada una. Entonces nos comunicaremos con ustedes para entregarles estos regalos. Entonces la señora Maglene y Jennifer nos comunicamos con ustedes para entregarles los regalos. Qué maravilla esos regalos. Yo quiero decirles algo. La mayoría del kit de Serenity no se vende en Colombia, se vende en Estados Unidos. Nosotros lo pedimos para tenerlo aquí, para poderlo regalar en estas ocasiones, así que van a recibir un producto exclusivo. Así que felicidades a la ganadora. Bueno, entonces, gracias, de verdad, muchas gracias por compartir este espacio, gracias por los aportes, gracias por los testimonios. El próximo jueves, si Dios permite, estaremos nuevamente acá con otro tema. Ya se acerca más o menos la finalización del club, pero bueno, ha sido un espacio muy, muy grato compartir con todos y espero que les haya gustado la información que compartimos. A ustedes, chicas, muchísimas gracias. Estuvo espectacular la clase. Yo creo que todos aprendimos algo que no sabíamos y de verdad que muchísimas gracias a cada una de las personas que se conectaron. Y bueno, felicitaciones a esas ganadoras de esos regalos. Y nos vemos en el próximo evento. Y a dormir, por favor. Buen mensaje.